En Tarifa, entre el mar y el viento, hay un lugar donde el tiempo se detiene, donde cada objeto tiene alma y cada detalle respira calma. Bienvenidos a La Siesta, tu tienda de decoración, regalos, muebles y ropa. Descubre vajillas hechas a mano en Andalucía, cuadros creados con materiales naturales y orgánicos, cojines de lino y textiles auténticos. Nuestra colección de ropa atemporal 100% algodón para hombre, mujer y niños es cómoda, fresca y pensada para vivir con estilo, sin prisas. En La Siesta creemos en la belleza accesible, precios conscientes, precios para todos. Encuéntranos en nuestra Concept Store, en la rotonda de entrada a Tarifa, frente al Parque Natural, la tienda de la fachada pintada a rayitas, un espacio donde diseño, naturaleza y armonía se unen. O visita nuestra tienda del centro en calle San Francisco 14, dedicada a nuestra colección de ropa. La Siesta, el arte de vivir despacio, con alma y con estilo. La Siesta les ofrece Hablemos de nosotros, los humanos. Hola a todos, bienvenido de nuevo a Hablemos de nosotros los humanos. Soy María Quemada Sáenz Vadillos y me dedico a la terapia Gestalt. Como siempre vamos a abordar temas interesantes. Hoy nos toca un tema que se habla poco, que ha sido bastante invisibilizado, y tenemos una especialista para hablar de la mirada perinatal. Bienvenida, Victoria. Por invitarme y bueno, también invitarme para dar esta mirada que, como tú dices, se habla poco de ella en general, ¿no? Y en el mundo de lo terapéutico, ¿no? También hay poca mirada ahí. O sea que sí. Agradecida de este espacio. Gracias a ti, Victoria. Bueno, os presento a Victoria. Se llama Victoria Pérez Romero, es psicóloga, se graduó en la Universidad de Granada. Y ella tenía el propósito de aportar un granito de arena para transformar un mundo que consideraba injusto para los más vulnerables. Inició en la cárcel de Alhaurín de la Torre, siguió en la Fundación Diagrama y tuvo una experiencia a nivel personal conectando con la naturaleza, el mundo espiritual y transpersonal. Después realizó la terapia Gestalt y es socia de la Asociación Española de Psicología Perinatal. Además, formó parte de la Comisión Humanista COPAO y de la Comisión de Psicología de la Infertilidad. Bueno, gracias. Vamos a abordar el tema, Victoria, este tan desconocido, ¿no? ¿Qué etapa conlleva la perinatal? Me gustaría empezar por ahí. Claro, sí. Bueno, la etapa perinatal va desde, digamos, incluso desde antes, ¿no? de la concepción, con todo el tema de la fertilidad, ¿no? Que ahora también hablaré un poquito de eso, porque es verdad que es una temática que a lo mejor hace 15 años no se hablaba tanto y ahora, bueno, pues a través de la industria está en un auge muy potente, ¿no? Sí. Entonces va eso, ¿no? Desde toda esta etapa, pues desde ese deseo, ¿no? De ser madre, de ser padre, con toda esta parte de la fertilidad, la concepción, gestación y bueno, parto, ¿no? El parto ahí como momento cumbre del portal, ¿no? Entre esa etapa y bueno, ya el inicio del posparto, ¿no? Hasta los 3 años. Entonces es verdad que a nivel temporal, en la vida de una persona, se podría decir que es un tiempo muy corto y realmente tiene una potencia increíble, ¿no? Y bueno, y por eso, ¿no? A mí me llama tanto también la atención esta parte de que sea algo de lo que se habla poco, de lo que se mira poco,
que bueno, como apuntabas, ¿no? Y yo creo que tiene que ver desde esta parte que se ha considerado como parte de de la vida de la mujer. Entonces, es verdad que, bueno, todo lo que ha sido parte de la vida de la mujer, pues ha tenido poca mirada, o cuando se ha mirado desde el sistema médico ha sido más desde lo patológico, ¿no? O desde lo medicalizado. Y afortunadamente se habla cada vez más de menstruación, menopausia, lactancia, ¿no? O sea, palabras que antes eran muy del ámbito privado, ¿no? Que no se vea, ¿no? Que no se vea la testa, que no se vea la compresa, ¿no? Que no se vea que ya no eres una mujer reproductiva, ¿no? Como siempre algo que se ha invisibilizado y incluso denostado, ¿no? Y aparte también, yo creo que dentro del mundo tanto médico como de la psicología, hasta hace muy poquito, realmente la vida intrapsíquica, ¿no? Tanto de la gestación como de los primeros meses, o no, hasta que no teníamos como la conciencia para, ¿no? El desarrollo neuronal para tener recuerdos, se consideraba que, bueno, un bebé pues no tenía recuerdos, no tenía sensibilidad, ¿no? Y esto realmente no es algo que hablemos desde hace mucho tiempo. O sea, yo cuando nació mi primera hija, uno de los primeros libros que me regalaron fue el del método Estivil, ¿no? En el que ahí también ha habido una parte de una negación de que un bebé pudiera ser un ser sintiente y que pudiera tener traumas, ¿no? Ese es perdón, Victoria, es el libro de Duérmete Niño, ¿no? Sí, el de la técnica de dejar de llorar. A los bebés a dormir, ¿vale? Sí. ¿No? A través de ciertas pautas muy conductuales, en el que ahí se negaba realmente que hubiese una parte traumática, ¿no? Para los bebés. Al final, claro, dejaban de llorar porque directamente no había nadie que les atendiera, ¿no? Y bueno, también frases pues cuando tienes una niña, hazle los pendientes mientras es una bebé que no se entera, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que están muy metidas, ¿no? De que los bebés no son sintientes. Y de hecho, hace poco vi incluso un estudio que es que me parece fortísimo, ¿no? Que hasta el año 87, o sea, 1987, se utilizaba para las operaciones de los bebés, prácticamente no se utilizaba anestesia, porque se consideraba que no sentían. O sea, estamos hablando de hace poco tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esas dos partes han sido las que han hecho que no se tome una mirada de la importancia de esta etapa, ¿no? En el desarrollo humano, ¿no? Entonces, bueno, esas son como dos partes, ¿no? De antes, ¿no? De iniciar a qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de esta etapa perinatal. Quería poner un poquito el foco, o sea, yo para mí en esta entrevista, de alguna manera lo que quería poner, para mí la mirada humanista, o la mirada también desde la terapia Gestalt, también es como una mirada un poco filosófica, ¿no? En el sentido de plantearnos cuestiones que yo creo que ha habido muy poco debate social, ¿no? Sobre cosas que estamos viviendo con una naturalidad en el que hay que poner una mirada y decir, oye, aquí qué está pasando y esto qué impacto tiene también, ¿no? Tanto en nuestro propio trabajo como en la evolución humana, ¿no? Y el tema de la fertilidad, por ejemplo, actualmente es uno de los negocios más rentables del mundo. O sea, de hecho, hace creo que como 3 años leí que era el tercer negocio más rentable del mundo. Claro, aquí ya cuando entra el negocio, ¿no? Y la rentabilidad, lo humano ya pasa a otro nivel, ¿no? Y de hecho España, en concreto, es el líder en el tema de las ovodonaciones, ¿vale? Y bueno, como este tema son temas muy sensibles, evidentemente aquí cuando hablo, ¿no? de las cuestiones que voy a hablar, no quiero ponerle foco en la mujer también que decide, ¿no? Acceder a la fertilidad y acceder a la ovodonación, porque claro, no hablo del ser humano, sino del sistema o del contexto que hay alrededor, bueno, pues que muchas veces también conduce a esto, ¿no? A tener que postergar también
el deseo de maternidad y cuando llegamos ya no somos lo suficientemente fértiles, con lo cual tenemos que acceder a través de otros medios, ¿no? Y está bien. El tema es la falta de honestidad, la falta de claridad, ¿no? Con respecto al tema de la ovodonación, no hay prácticamente estudios de qué supone, ¿no? Para una mujer joven, ¿no? Ponerse en una hiperestimulación, ¿no? Ovárica tan fuerte, que lo primero que hace es adelantar la menopausia. ¿Vale? Y esto es algo que prácticamente no se les comenta. Y que además también todas estas alteraciones puede reducir la propia fertilidad de las mujeres que realizan la ovodonación. Es algo que prácticamente no se habla, ¿no? Y también, ¿no? A nosotras, ¿no? Como profesionales, cómo introducir todo ese sistema, ¿no? ¿no? Los niños y niñas que nacen a través de la ovodonación, bueno, pues se niega, ¿no? Como si ¿no? Toda esa parte, toda esa carga genética que también traen a través de los sistemas de los que ya vienen, ¿no? Entonces, introducir todo esto, yo creo que es algo que, bueno, poco a poco vamos a empezar a ver más en terapia y también plantearnos, ¿no? El cómo dar un lugar a estos sistemas, ¿no? Afortunadamente sí siento, ¿vale? Porque en el tema ¿no? de la gestación subrogada, sí siento que ahí sí empieza a haber un debate ético, ¿no? Que hasta ahora realmente también era inexistente, ¿no? Y yo creo que, claro, ha habido ciertas cuestiones también muy minimizadas y muy tapadas, ¿no? Como descubrir, ¿no? En ciertos lugares sin tanta regulación, granjas de mujeres, ¿no? Destinadas a este fin, que, claro, ya están empezando a poner un poco el foco en decir, uy, espérate, ¿qué estamos haciendo aquí, no? ¿Esto realmente es un acto altruista? Y bueno, ¿no? O sea, yo siempre que hablamos de esta parte de la gestación subrogada me viene, yo no sé si tú has llegado a ver la serie esta de Cuento de la Criada, ¿no? Que, sí. ¿no? Al principio yo recuerdo cuando lo empecé a ver que es como algo que parece totalmente una locura, ¿no? Y yo creo que esa locura realmente pues ya está empezando a formar parte de la realidad, ¿no? Y de hecho, como te digo, ¿no? A través de esta granja y a través también de esta, claro, ¿no? A estas mujeres se les somete también a una desvinculación, ¿no? Del feto, por llamar, del embrión, del bebé, ¿no? Muchas veces se cogen mujeres como étnicamente, o sea, es como que ponen embriones de mujeres que son étnicamente muy diferentes como para favorecer esa desvinculación, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que ahí... Pues, como digo, me parece, Victoria, que es un debate súper largo, ¿no? O sea, muy profundo, porque yo te voy escuchando también y me surgen las dudas de, sin juicio alguno a lo que voy a decir, pero sí. ¿Qué es más importante? ¿El deseo de ser madre? ¿Lo que la biología nos dice? El hacerlo en el momento que por edad nos toca, el postergarlo. También creo que es muy difícil generalizar, ¿no? Que cada caso es diferente, cada persona es diferente, cada situación es diferente. Podríamos estar hablando mucho tiempo de esto, me parece. Claro, totalmente, sí. Totalmente. Y como digo, realmente mi idea no es ni muchísimo menos como hablar de la persona individual, ¿no? Sino de todo este sistema que se genera alrededor y que me parece súper importante el empezar a hacerle una mirada más humana, como tú dices, incluso del deseo, ¿no? Creo que estamos en una cultura en la que si quiero puedo, absolutamente con todo, y dónde está el límite, ¿no? Ahí más que, o sea, siempre, para mí lo importante en esto es que más que la mirada en el adulto, la adulta o la persona,
es siempre la mirada al bebé, la mirada ¿no? a la criatura. Y ahí yo creo que cambia todo, ¿no? Claro, En ese claro. sentido. Pero bueno, sí, este es un tema que podría dar para capítulos, ¿no? Pero bueno, era para mí importante hacer como estos apuntes, ¿no? Sobre el tema de la fertilidad y de la industrialización del cuerpo de la mujer, al final, ¿no? En todo Claro. esto. Victoria, ¿y en qué momento crees tú de toda la gestación, ¿no? Desde el inicio, pongamos desde que se hace el amor hasta que entra el Sí. espermatozoide en el óvulo, ¿cuándo crees que empieza realmente el animalito, el bebé, a sentir lo que siente la madre, lo que hay en el entorno? ¿Desde qué momento? Claro. A ver, cada vez hay más evidencia, ¿no? O sea, aquí nos podemos ir a una parte de evidencia científica en el que está demostrado que realmente ese bebé, o no, prácticamente desde que es fecundado, ya empieza, ¿no? A sentir ese mundo emocional de la madre. Y aquí también podríamos hablar, o sea, hay también estudios en el que se observa, ¿no? Por ejemplo, en grandes hambrunas, ¿no? En grandes momentos de guerra, de hambruna, el cómo una gestación, ¿no? En un momento concreto tan fuerte, se manifiesta en 3 generaciones. O sea, realmente aquí hablamos de algo, bueno, que sucede, ¿no? Lo que está sucediendo en este momento y es lo que traemos también de todo nuestro sistema, ¿vale? Bueno, en esta parte de la gestación me parece también importante, ¿no? Poner este punto de mirar esta época como una parte también de la sexualidad de la mujer, ¿no? Porque es verdad que en el momento en el que nos quedamos embarazadas es como si viene este arquetipo de la Virgen María, sin pecado concebida, ¿no? En el que ya, ¿no? De mujer dócil, amable, ¿no? Como si le quitásemos esa parte también, bueno, de la sexualidad y de la animalidad que hay ahí, ¿no? Entonces, bueno, esta parte también que tú dices muy importante de todo el sistema y todo el mundo emocional que rodea esto, y claro, cómo está afectando no solamente a la madre gestante, sino bueno, pues a la criatura que va a venir al mundo, ¿no? Yo creo que cada vez hay más trabajos, ¿no? Dentro de la terapia que trabajan mucho, ¿no? En este punto, pues, desde el guión de vida, ¿no? A los procesos de rebirthing, ¿no? De renacimiento, ¿no? En el que ya ahí venimos, ¿no? Claro, con una serie de guión a qué mundo vengo, ¿no? Ese momento de gestación es muy importante para sentir cuál es el mundo en el que yo me voy a desarrollar, cuál es el mundo al que voy a venir, ¿no? Y claro, es verdad que ese momento también, creo que estamos viviendo maternidades muy solitarias, muy deshumanizadas, ¿no? En el sentido de que todo está muy medicalizado, muy monitorizado, ¿no? Desde el minuto 1, en el que ya se van generando ciertos mensajes de que tu cuerpo no va todo lo bien que debería ir, ¿no? O tu placenta ya es vieja, o no, tu pelvis es estrecha, ¿no? Es como que ya empezamos a tener ciertos mensajes que ya empiezan a desligar a la mujer de un proceso tan potente, ¿no? Y claro, todo lo que es tanto concepción, gestación, parto, posparto, es un proceso puramente corporal, es cuerpo, es ¿no? una parte animal que, ¿no? A través de toda esta separación, ¿no? del sistema médico, ¿no? Que mira parámetros, ¿no? Y lo que no va bien y lo patológico. Claro, la mujer ahí generalmente ya llega a ese proceso de parto como muy mermada, ¿no? Con mensajes ya de miedo, de lo que no va a ir bien o de lo que no puede ir bien, o de, ¿no? Y bueno, hay una parte del parto que a mí me parece súper potente, que creo, ¿no? Que en toda esta parte de gestación ya se va trabajando. Claro, el parto es el único, o sea, es como, ¿cómo diría? Como un estado alterado de conciencia, ¿vale? Es el único trance
¿no? Donde hay un estado alterado de conciencia sin sustancias, o sea, ¿no? La mujer es la única que puede producir ese momento. Entonces, claro, ese momento que es tan animal, tan salvaje, claro, ¿no? En un entorno tan quirúrgico, pues claro, desliga, ¿no? Este momento tan importante, ¿no? Entonces, claro, generalmente ahí todo el cine, todas las historias ya que nos van narrando de parto, son partos de miedo, horror, intervenciones, que benditas intervenciones cuando son necesarias, ¿no? Pero aquí sería interesante poder diferenciar las intervenciones necesarias de las intervenciones ya culturizadas, ¿no? Como que ya culturalmente esto es así, 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 porque es el protocolo, la rutina y es lo que hay, ¿no? Y claro, esto pues tiene mucho impacto en pues tanto en la persona que lo está traspasando como, o sea, cómo realmente vamos a la vida, ¿no? Después de ese trance, cómo nacemos después de que nos quiten prácticamente, ¿no? Ese momento en el que decidimos cuándo nacemos y cómo nacemos, ¿no? De alguna manera siento que esto tiene muchísimo impacto en la vida de la gente, ¿no? Claro. Y bueno, antes de pasar también, ¿no? A este momento de parto, me parece importante también no nombrar, porque es algo muy invisibilizado, el duelo gestacional, ¿no? Esta parte de los duelos gestacionales, pues eso, son duelos también muy invisibilizados, muy pocos nombrados también. Yo no sé si cuando tú trabajas, ¿no? El genograma o al trabajar los genogramas, rara vez se comenta, ¿no? Esta parte de las pérdidas gestacionales, incluso muchas veces, incluso en bebés que han llegado a nacer, pero no, por lo que sea, fallecieron y porque son eliminados del sistema, ¿no? Sí. Totalmente, ¿no? Y bueno, actualmente también estamos en esta parte ¿no? de los protocolos rápidos, ¿no? Que nos desconectan del proceso y bueno, y que sería importante también dar los tiempos necesarios dentro del duelo y de este también, en el momento en el que ¿no? Esta parte, ¿no? Esta frase, ¿no? Famosa de no hay latido, ¿no? O ya los protocolos suelen ser tan rápidos que no nos permiten integrar la pérdida, ¿no? Claro. Y a mí me gustaría como introducir algo que creo que tendríamos o sea, que se tendría que introducir dentro del sistema médico y también nosotras poderlo incluir dentro del trabajo que hacemos, ¿no? En el momento en el que hay una pérdida gestacional, también el poder hacer, se llama manejo expectante, que simplemente es dejar que la naturaleza haga su trabajo, ¿no? Antes de medicalizar, antes de hacer un legrado, antes de hacer una intervención, podemos dejar que el cuerpo realice su trabajo, ¿no? Esto va a ayudar muchísimo mejor a poder integrar ese duelo y también a darle un espacio, a darle un lugar y a dar un tiempo a sentir que tu cuerpo no ha fallado, sino que ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Tras una pérdida. Entonces, es verdad que esto es algo que se maneja poco, ¿no? En el simplemente el esperar, incluso que yo sé que esto también es difícil, ¿no? Y esto cada persona tiene que decidir. En el momento en el que se detecta una incompatibilidad con la vida, digamos, ¿no? Bueno, un bebé que por lo que sea tiene que fallecer al nacer o no va a terminar su etapa de gestación, ¿qué pasaría también si en vez de intervenir continuamos y acompañamos ese proceso desde el respeto al tiempo también, ¿no? Sí. El respeto a la vida y a la muerte, o sea, ¿no? En todo este aspecto. Claro, y al proceso emocional de la madre también y del padre, ¿no? Claro. Que en la mayoría de los casos me imagino que es bastante doloroso el perder un hijo. Claro, por supuesto. Y entiendo también que más doloroso si se desconecta también de ese proceso, se tapa, bueno, venga, no pasa nada, total, eres muy joven, ¿no? Venga rápido, ¿no? Ya vas a tener otro.
que vas a tener otro o incluso en la vida, ¿no? No podemos... Es verdad que hay veces que sí hay malformaciones que son muy, bueno, que realmente no pueden desarrollarse en la vida, pero bueno, yo también tengo, ¿no? Yo hace relativamente poco llevé un caso de una mujer que prácticamente en la semana 20, bueno, pues detectaron un pequeñito tumor en la bebé que estaba gestando y le dijeron que era incompatible con la vida, le dieron cita pocos días después para bueno, pues realizar una intervención, un aborto, y ella decidió decir, bueno, espérate, voy a mirar, voy a ver, voy a ver qué pasa con esto, qué ocurre, voy a tener otra mirada, otras visiones. Actualmente esa bebé está en el mundo, ha nacido, le pudieron hacer una intervención y sigue para adelante, ¿no? Como que, bueno, ¿qué ocurre también? Si, ¿no? Hay una parte también que todo evoluciona tan rápido, hay cuestiones que parecen una cosa y luego pueden ser otra, como, bueno, también, ¿qué ocurre si acompañamos este proceso? O por lo menos no dar tanta prisa, ¿no? Yo creo que también está esta prisa de la dificultad de poder acompañar en lo que tiene que ver con los procesos de muerte, ¿no? Claro, bueno, como lo hacemos todo rápido, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, pues esto también se le mete la misma velocidad, cuando en realidad lleva sus tiempos, porque es así, la naturaleza lleva sus tiempos. Exacto, exacto. Y darle esa opción al cuerpo y, ¿no? Al cuerpo en toda su dimensión a poder despedirse, ¿no? Porque no sabemos hacerlo con prisas, ¿no? Y yo creo, ¿no? Que en estas dos partes de la vida, ¿no? El inicio de la vida y el final de la vida, cada vez que estamos más alejados, ¿no? Antiguamente también, pues, ¿no? Los cuerpos se velaban en casa. Y la gente veía, ¿no? A la gente, ¿no? Que fallecía, se despedía. Igual que antes, pues también, ¿no? En los partos, pues era algo que estaba más visibilizado, se veían, ¿no? Paría la vecina, esto, lo otro, ¿no? Había mucha más conexión. Entonces, claro, ahora son dos lugares tan tapados que tenemos muy poca conexión, ¿no? Con lo que pasa ahí, ¿no? Ya solamente es miedo, vacío, terror, ¿no? Lo que pasa ahí, ¿no? Bueno, luego Victoria, también te quería preguntar, porque me imagino que está dentro de de lo perinatal, ¿no? Es cuando una vez la mujer ha dado a luz, también hay en muchas ocasiones que se habla de la depresión postparto, también cómo afecta esto a la mujer y cómo afecta esto también al niño, sin ninguna intención de que nadie se sienta culpable, ¿no? Porque eso es proceso de la vida, ¿no? Bueno, pero sé que se da muchas veces. Eso de la maternidad, la culpabilidad, también sería va de la mano. Para un bloque aparte. Sí. Claro, ahí, fíjate, ¿no? Hemos pasado, como te digo, ¿no? Todos estos procesos, ¿no? Mirados, parámetros, ¿no? Todo tan atendido. Y de pronto muchas veces las mujeres tienen esta sensación que una vez que han parido, de pronto el sistema ahora ya es mirada al bebé, ¿no? De cita de bebé sano, tal. Es como que de mujer como hiper mirada a mujer como abandonada, ¿no? Como mucho te miran si te han hecho una episiotomía, cómo se te ha quedado o no, o un poco por ahí, ¿no? Pero nadie viene luego a mirarte a los ojos y preguntarte, oye, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas, ¿no? En este momento. Y yo creo que todo este tema, ¿no? De la ansiedad, la depresión postparto, lo único que refleja es que pasamos, que no estamos hechas para maternar en solitario. Claro. Que todo, o sea, todo lo que tiene que ver con este proceso necesita una tribu, necesita una red, necesita un acompañamiento, que antes se daba más, ¿no? Con sus cosas buenas y malas, también podríamos ahí ponernos a ver, ¿no? Que era de que tu madre estuviera todo el día metida en tu casa, ¿vale? Pero
sí es verdad que había más puertas abiertas, vecinas, primas, no sé, ¿no? Había muchísima más red. Ahora, para buscar esa red, tienes que buscarla fuera, con todo lo que eso conlleva. Tienes que vestirte, salir y buscar esa red fuera, ¿no? Pero realmente, ¿no? Si, en el tema de como salud mental perinatal, se dice que uno de los primeros indicativos de riesgo es una madre criando en solitario. Y ahí estamos todas, en nuestros pisos, solas y con esta sensación de soledad, porque es verdad que la maternidad, a quien más y quien menos, incluso más acompañada y menos acompañada, abre una parte de contacto con la soledad. Entonces es verdad que ahí lo que hace falta es, pues eso, más tribu, más tupper, ¿no? Si tenéis amigos, amigas, o sea, que van a ser padres, llevarle tupper la primera semana, llevarle comida calentita, ir a su casa y dile, venga, me quedo aquí un ratito, dúchate, o, claro, ¿sabes? O haz lo que necesites, ¿no? Como, bueno, poder tener ahí más sostén. Yo creo que todo este tema de la depresión lo que habla es de la falta de sostén, ¿no? Hace falta, sí, hace falta mucha más comunidad, ¿no? Y aquí volvemos a hablar, ¿no? De todo este sistema, o sea, a las 16 semanas tu cuerpo ya tiene que estar perfectamente preparado para continuar produciendo para el sistema, y tu bebé, no te preocupes, que si llora, eso es porque te está manipulando, que ¿no? Es una realidad que, bueno, pues sí, que yo creo que falta mucha mirada. ¿Vale? La prisa. Preferí un momento muy vulnerable, muy intenso y también de mucha fuerza, ¿no? Sí. Victoria, ¿y el hombre en todo esta etapa, dónde está, cómo se coloca, qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Claro, eso es una pregunta también súper interesante, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues históricamente hemos pasado de padres ausentes, ¿no? Totalmente por el trabajo, ¿no? Y porque no entraban, ¿no? Aquí en este lugar, ¿no? A padres que ahora mismo también se sienten perdidos, ¿no? En esta diada, ¿no? Siempre se dice que, claro, ¿cómo es el movimiento un poco que ocurre aquí, ¿no? En esta etapa tan concreta. Claro, la pareja, ¿no? Es un sistema que va a la par, ¿no? ¿No? En el momento en el que viene un bebé, todo este momento, como digo, ¿no? De concepción, embarazo, parto y posparto, ahí prácticamente no se puede separar de la madre, ¿no? Ahí hay una diada que se llama, ¿no? Entonces, ¿no? Es como cuando se introduce, ¿no? Este nuevo elemento en el sistema, el padre de alguna manera tiene que pasar a sostener esto, ¿vale? A ser un sostenedor de esta diada, ¿vale? Es verdad que la función del padre, por supuesto que está el vínculo, por supuesto que está la presencia, pero se inicia un poquito más tarde, ¿no? Al principio, como digo, es muy difícil diferenciar, sobre todo en el embarazo se ve claro porque es que una diada, me refiero, es indivisible, ¿no? Es un pack indivisible, ¿no? Pero al principio también, en toda esta primera parte de maternaje, también, ¿no? La lactancia, para el bebé es que el único hogar que conoce es el cuerpo de la madre, ¿no? Entonces es verdad que al principio la madre, el padre tiene que estar ahí, de alguna manera, siendo sostenedor y contenedor de todo esto, ¿no? Y como digo, ya luego, poco a poco, volvemos a la par, ¿no? Ese es un movimiento sistémico muy fuerte donde ya los dos van sosteniendo todo el sistema, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? En este momento de paternidad que hay pocos referentes en ellos mismos también de esto, cómo se hace, cómo es mi papel en este lugar, ¿no? Entonces, es verdad que ahí, pues hay, claro, padres que de pronto se sienten como desplazados, de ya no hay una mirada hacia mí, ¿no? Y claro, por ahí no va la película. O padres que también, pues, siguen haciendo su vida exactamente igual que antes, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera no les atraviesa el cuerpo con la misma fuerza, ¿no? Que nos puede atravesar a nosotras, ¿no?
Claro. Pero ahí, bueno, encontrando también este lugar tan importante. Claro. Y también, Victoria, en este momento, ¿qué le pasa a la sexualidad, no? Claro. Esto es otro temazo. Claro, como he dicho antes también, todo lo que tiene que ver con la gestación, parto y posparto, es parte de la sexualidad de la mujer. No es que no esta parte de que ya no tengo deseo. Bueno, es que está como focalizado en la creación de la vida. La lactancia es sexualidad, el parto es sexualidad. Siempre se dice que para que se produzca realmente un parto tiene que existir las mismas condiciones para que haya un orgasmo, ¿no? Entonces, como forma parte de esta vida sexual de la mujer. Entonces, es verdad que hay una desviación de esa sexualidad a la creación de la vida. También depende de cada mujer. Hay algunas que sienten más deseo, menos deseo. Pero bueno, ahí también está ese tema, ¿no? De cómo poder acompañar y bueno, y también por parte de el hombre a veces que no pone ahí más presión en esta parte, ¿no? Pues también sostener lo que le toca, porque desde luego la sexualidad de la mujer está muy presente, muy presente. Bueno, Victoria, estamos llegando al final. Haremos una segunda parte, si te parece. Sí, bueno, aquí es que es lo que digo, yo quería tocar como ciertos, pinceladas, sí. Pero aquí de uno podemos profundizar lo que quiera, sí. No sé si te apetece cerrar con algo a las personas que nos escuchan. Bueno, pues me saldría esta parte de si tenéis, ¿no?, a vuestra madre, padre, tíos, preguntad cómo fue vuestro propio nacimiento, ¿no? Yo esto lo investigo mucho en terapia y hay gente que no tiene ni idea y gente que va a hablar con su madre y descubre cosas impresionantes que tienen que ver con su propia biografía, su propia vida y que de pronto también le hacen, ¿no?, el entender muchas cosas que ocurren. Entonces yo diría como de observar, ¿no?, desde la curiosidad esta parte de tu vida, ¿no?, tan importante. Y nada más, bueno, también lo que has comentado, ¿no? Pues eso, yo trabajo en toda esta etapa, trabajo en Málaga, bueno, pues también quien esté interesado, quien quiera más, pues yo estoy abierta y disponible también para seguir poniendo un poquito de mirada en este lugar. Muchísimas gracias, Victoria. Nada, gracias a vosotros. Me voy a despedir. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Quería deciros que Victoria pertenece a un centro que se llama Mayam. La página es mayam.es. Son un equipazo de personas con una gran humanidad. Os recomiendo que lo visitéis. Y también en Instagram tenéis @mayam_Málaga. Nos vemos el jueves que viene. Muchísimas gracias por estar ahí. En Tarifa, entre el mar y el viento, hay un lugar donde el tiempo se detiene, donde cada objeto tiene alma y cada detalle respira calma. Bienvenidos a La Siesta, tu tienda de decoración, regalos, muebles y ropa. Descubre vajillas hechas a mano en Andalucía, cuadros creados con materiales naturales y orgánicos, cojines de lino y textiles auténticos. Nuestra colección de ropa atemporal 100% algodón para hombre, mujer y niños es cómoda, fresca y pensada para vivir con estilo, sin prisas. En La Siesta creemos en la belleza accesible, precios conscientes, precios para todos.
Encuéntranos en nuestra Concept Store, en la rotonda de entrada a Tarifa, frente al Parque Natural, la tienda de la fachada pintada a rayitas, un espacio donde diseño, naturaleza y armonía se unen. O visita nuestra tienda del centro en calle San Francisco 14, dedicada a nuestra colección de ropa. La Siesta, el arte de vivir despacio, con alma y con estilo. La Siesta les ofrece Hablemos de nosotros, los humanos.